Generalidades, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas en los tejidos, principalmente a nivel pulmonar, pero puede afectar otros órganos extrapulmonares, como por ejemplo eh, los ganglios linfáticos, ¿no? De curso crónico puede conducir a la muerte sin ningún tipo de tratamiento. El agente etiológico es el bacilo de Koch, que es un germen intracelular aerobio obligado que va a inducir una respuesta granulomatosa en el huésped. Tiene una tasa de crecimiento lento y la transmisión es por la vía aérea. Las gotitas de flush se ingresan a través de la vía aérea y estos bacilos se suelen localizar a nivel de segmentos apicales de lóbulos inferiores y segmentos anteriores de lóbulos superiores. Fue conocida como la Gran Plaga Blanca en el siglo XVII y prácticamente se extendió por toda Europa. En el año 1912, Jacobeus en Suecia realiza la primera cirugía toracoscópica, realizando una neumolisis intrapleural cerrada que vamos a eh, revisar a continuación, que es parte de una de las técnicas de colapsoterapia. Forlanini de Pavia, en Italia, realiza la primera técnica de colapsoterapia, que fue el neumotórax artificial eh, primario. En el año 1933, Lilienthal en Estados Unidos realiza la primera neumonectomía, la primera extirpación completa de todo el pulmón, y en el año 1935, 2 años después, la cirugía de lobectomía pulmonar. En el año 1952, Robiset y Selikov realizan el primer ensayo clínico probando la eficacia de la isoniazida, que ya había sido descubierta por Clarín en Francia 5 años antes. Y en la actualidad se puede sospechar y probar la presencia de la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes. La extensión de la enfermedad tuvo que esperar hasta 1895, cuando Röntgen descubrió los rayos X. Sauerbruch es considerado como el primer pionero de la cirugía torácica, nació en 1875 y cuando tenía 4 años su padre falleció por tuberculosis. Después de calificar como médico, inicialmente trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich, conocido por las colostomías en doble cañón de escopeta. ¿Cuáles son las indicaciones en pacientes que tienen tuberculosis no multidrogoresistentes? Primero, las secuelas y segundo, las complicaciones. Las secuelas son las cavernas a nivel pulmonar, cavernas que pueden ser muy pequeñas, cavernas que pueden ser medianas y cavernas que pueden ser gigantes, ¿no? Y a estas cavernas se les conoce como las bronquiectasias, que son dilataciones patológicas de los bronquios con pérdida del epitelio mucociliar, con una abundante producción de moco en la luz de los bronquios, lo cual clínicamente se va a manifestar como broncorrea a repetición, tos con expectoración mucopurulenta. Y muchos de estos pacientes que están colonizados con gérmenes gram positivos anaerobios van a hacer también infecciones a repetición, ¿no? Neumonías. En el caso de que haya una inflamación que también se da por infección por este bacilo de Koch, a nivel de las pleuras, tanto la pleura visceral, que es la hoja de mesotelio que recubre toda la superficie del tejido pulmonar, como la pleura parietal, que es la hoja de mesotelio que recubre internamente a las costillas, ¿no? Toda la pared interna del tórax, ¿no? Entonces, estas hojas pleurales se van a inflamar producto de esta infección por el Mycobacterium tuberculosis y va a generar un engrosamiento debido a la fibrosis que va a terminar produciendo esta inflamación crónica. Entonces, esa fibrosis se va a llamar paquipleura, ¿no? Va a haber un engrosamiento en ambas hojas pleurales, lo cual va a generar que el pulmón quede con una restricción para una expansión pulmonar completa, ¿no? El pulmón va a estar prácticamente aplastado, un poco atelectasiado, no va a poder expandirse completamente como debe ser debido a estas hojas pleurales engrosadas, ¿no? Que van a generar una restricción y van a impedir que se infle completamente, ¿no? A eso se le va a llamar fibrotórax. Ahora,
Los micetomas son cavernas que han sido colonizadas por un germen, mejor dicho, por un hongo oportunista, que es el Aspergillus fumigatus, y que va a colonizar estas cavernas pulmonares, originando como clínica principal la hemoptisis. Esos pacientes que tienen micetomas o aspergilomas, el síntoma más importante y el síntoma principal es la hemoptisis, la tos con sangre. Esta hemoptisis puede ser masiva cuando el paciente tiene una tos con sangre mayor a 500 centímetros cúbicos en 24 horas, o puede ser una hemoptisis recurrente cuando el paciente tiene 3 o más episodios de hemoptisis en una semana. Algo para acotar en el tema de las bronquiectasias, en estas secuelas quirúrgicas, es que las bronquiectasias pueden ser de tres tipos. Pueden ser cilíndricas, que son bronquiectasias pequeñitas, pueden ser quísticas, que son bronquiectasias de tamaño mediano, y pueden ser bronquiectasias varicosas, que son bronquiectasias gigantes, que a veces pueden abarcar todo un lóbulo, incluso todo un pulmón, ¿no? Entonces, estas son las indicaciones quirúrgicas en el caso de secuelas por infección a nivel del pulmón. Ahora, las complicaciones que puede generar la tuberculosis pulmonar son, por ejemplo, las fístulas broncopleurales. Debido a esa tos exigente, esa tos persistente y prácticamente estas dilataciones bronquiales, que prácticamente el espesor del bronquio es muy delgado, estos pacientes, al tener una tos muy exigente, pueden terminar generando una ruptura de estos bronquios, y consecuentemente eso va a llevar a una fístula broncopleural, una solución de continuidad a nivel bronquial. Normalmente la cavidad pleural es una cavidad aséptica, libre de gérmenes, y cuando ocurre esta fístula, toda esa cavidad aséptica se va a colonizar con gérmenes gram positivos, anaerobios, y con el bacilo de Koch, ¿no? Entonces van a generar una flora mixta, y estos empiemas van a tener prácticamente un componente mixto bacteriano, ¿no? Gérmenes anaerobios, gram positivos, el bacilo de Koch, y van a generar también los empiemas tuberculosos, ¿no? Cuando hay una infección, no solamente en la cavidad pulmonar, perdón, pleural, sino también hay una infección a nivel del tejido pulmonar, se pueden generar los abscesos pulmonares. Estos abscesos inicialmente son de manejo médico farmacológico. El tratamiento de un absceso pulmonar puede ir desde 4 semanas de duración hasta 6 semanas de duración. Si, digamos, no hay resolución con tratamiento de antibiótico de amplio espectro durante varias semanas, el paciente ya sería candidato a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Esta es una imagen de una paciente de 21 años que tiene bronquiectasias localizadas a nivel del lóbulo superior. Esta es una tomografía espiral multicorte en ventana pulmonar, porque lo que estamos visualizando es el tejido pulmonar. Fíjense, el pulmón del lado izquierdo prácticamente está indemne, está intacto, mientras que, a ver, vamos a este punto. Mientras que el pulmón del lado derecho tiene estas cavitaciones, ¿no? A nivel del tejido pulmonar, estas cavernas, y acá podemos visualizar que una de estas cavernas ha sido colonizada por este Aspergillus fumigatus, ¿no? Formando estos micetomas a nivel, en este caso, del lóbulo superior del lado derecho, ¿ok? Esta es una radiografía de tórax póster anterior. Vemos cómo el pulmón izquierdo está completamente expandido, pero a nivel del pulmón derecho vamos a ver una radiolucencia a nivel del tercio superior del campo pulmonar derecho. Y cuando ampliamos con la visualización de esta tomografía respectiva a esta imagen, vemos pues la presencia de estas cavernas localizadas a nivel de lóbulos superiores. Este es un paciente varón de 66 años que tiene una caverna colonizada con el Aspergillus, un micetoma, a nivel del segmento posterior del lóbulo superior derecho. Esto es derecho, esto es izquierdo. ¿Okay? Acá vemos también la presencia de el aspergiloma o micetoma en el lóbulo superior derecho. Este es un corte coronal en ventana pulmonar de
un paciente que tiene dos misetomas, uno a nivel del segmento apical del lóbulo inferior derecho, este es el lóbulo inferior derecho, y otro a nivel basal del lóbulo inferior derecho, no basal posterior. Y fíjense, tiene también unas lesiones difusas a nivel del tejido pulmonar, ¿no? Compatibles con bronquiectasias cilíndricas. Acá vemos, fíjense, esta es una bronquiectasia varicosa que prácticamente abarca todo el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Esto es una bronquiectasia quística que tiene el contenido de un micetoma y un hongo ahí que ha colonizado esa caverna. Este es un micetoma. Acá vemos un micetoma mucho más grande, localizado en el lóbulo inferior izquierdo. Acá también, lóbulo superior izquierdo, se ve claramente. Y bueno, esto lo mencionamos en la histopatología del bronquio. Lo que vamos a visualizar es una destrucción de la pared bronquial, va a haber aumento de la producción del moco a nivel de la luz bronquial, va a haber pérdida de los cilios, por lo cual este sistema de barrera de defensa de la vía aérea queda anulado y por ese motivo también va a haber alto riesgo de infecciones. Esta es una paciente que tenía bronquiectasias de tipo cilíndricas, bilaterales, difusas, ¿no? Este es otro paciente que tiene bronquiectasias a nivel del lóbulo inferior del lado izquierdo y este del lóbulo superior del lado derecho. Entonces, es importante la evaluación prequirúrgica antes de la cirugía, ver la capacidad pulmonar que tiene el paciente. Y para eso se evalúan pruebas funcionales respiratorias. Dentro de ellas, una de las más importantes que se usa con mayor frecuencia es la espirometría, ¿no? Que es parte del riesgo neumológico que se realiza en todos los hospitales cuando un paciente se va a operar de una cirugía pulmonar, ¿no? No solamente se le pide riesgo quirúrgico, que es para ver cómo está el corazón, sino también se le pide un riesgo neumológico donde vamos a evaluar la reserva funcional pulmonar que tiene el paciente que está afectado con estas bronquiectasias, micetomas por secuelas de TBC, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mi espirometría, el valor que tengo que tener en cuenta es el volumen expiratorio forzado del primer segundo, el BEF del primer segundo. Si, por ejemplo, mi paciente tomográficamente tiene una destrucción extensa de todo el pulmón del lado derecho, o sea, todo el pulmón derecho está lleno de cavernas, bronquiectasias quísticas, varicosas, cilíndricas, está completamente destruido el pulmón derecho, entonces, ¿qué voy a realizar en mi paciente? Una neumonectomía derecha, o sea, voy a tener que retirar ese pulmón dañado completamente. Entonces, si yo quiero saber si mi paciente va a tolerar antes de la operación que yo le quite todo ese pulmón dañado, el BEF del primer segundo tiene que ser mayor a 2 litros, ¿ok? Para que mi paciente pueda tolerar una neumonectomía, que es la extirpación completa de todo un pulmón, tiene que tener un volumen expiratorio forzado del primer segundo mayor a 2 litros. Ahora, si mi paciente tiene solo afección de uno de los lóbulos a nivel pulmonar, por ejemplo, lóbulo superior derecho, necesita una lobectomía superior derecha. Entonces, si el paciente va como plan quirúrgico una lobectomía, el volumen expiratorio forzado al primer segundo tiene que ser mayor a 1.5 litros, ¿ok? Para una lobectomía, el BEF debe ser mayor a unos 1.5 litros, 1.5 litros. Y para una segmentectomía, que es la extirpación de un segmento a nivel del lóbulo, el BEF del primer segundo tiene que ser mayor a 0.8 litros, ¿ok? BEF del primer segundo mayor a 0.8 litros. Muy bien. Entonces, esos son los tres parámetros que deben tener en cuenta y saber cuándo yo quiero hacer una neumonectomía, cuándo quiero hacer una lobectomía o quiero hacer una segmentectomía. ¿Qué pasaría, y esto de repente no se lo han preguntado, qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un paciente que necesita una neumonectomía y en su evaluación funcional respiratoria le sale en su espirometría un BEF de 1, por ejemplo, o 1.5, ¿no? Ese paciente no tiene una adecuada reserva funcional respiratoria y lo más probable es que en caso se tenga que realizar la neumonectomía, el paciente quede oxígeno dependiente de por vida, o sea, quede con oxígeno incluso en reposo, ¿no? Entonces, la finalidad de la cirugía
es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si nosotros con una cirugía vamos a empeorar su calidad de vida, por ejemplo, esta paciente tiene todo el pulmón derecho destruido por misetomas bronquiectasias, pero ella camina, sube escaleras, tiene de vez en cuando sus episodios de hemoptisis que controla con medicamentos como por ejemplo antitusígenos o antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, ¿no? Y con eso se controla, digamos, esporádicamente cuando tiene la sintomatología de la hemoptisis, pero no necesita oxígeno. Entonces, si yo voy a someter a un paciente que tiene estas lesiones en todo el pulmón y necesita una neumonectomía y su reserva funcional respiratoria es baja, lo más probable es que este paciente quede oxígeno dependiente de por vida, incluso en reposo. O sea, está en reposo, ni siquiera está caminando y ya necesita oxígeno, necesitas, tiene sensación de falta de aire. Entonces, estamos empeorando la calidad de vida del paciente. Sí, efectivamente, ya el paciente no tiene hemoptisis, pero quedó oxígeno dependiente. Entonces, hay que tener en consideración de forma muy importante cuándo operar y cuándo no operar, ¿no? Por eso existen los criterios de operabilidad y uno de esos criterios es justamente lo que estamos conversando, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de las técnicas quirúrgicas, en el caso de pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, eh, tenemos dos etapas marcadas. La etapa inicial fueron las técnicas de la colapsoterapia. Como mencionamos, Forlanini fue el padre de la colapsoterapia. A fines del siglo XIX realizó la primera técnica de colapsoterapia, que fue el neumotórax artificial primario, que ahora vamos a revisar cómo se realizó. Y después le sucedieron otros médicos que realizaron otro tipo de técnicas, que ahora vamos a revisar. En cuanto a las resecciones pulmonares que se fueron realizando a mediados del siglo XX, tuvieron los principios de primero remover el tejido enfermo, o sea, remover ese tejido dañado, esas cavernas, fuera del pulmón del paciente. Segundo, mantener la función pulmonar, o sea, como les mencioné hace instantes, no significaba que era operar por operar, era operar para mejorar la calidad de vida del paciente. Si yo sabía por esos estudios de función pulmonar que mi paciente después de la cirugía va a quedar oxígeno dependiente, no operarlo, ni tocarlo, ¿ok? Que existen otro tipo de tratamientos como alternativa para controlar esta hemoptisis muy frecuente, a veces repetitiva, que presentan estos pacientes con bronquiectasia, con misetomas sobre todo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, digamos, intervencionista que realizan los radiólogos intervencionistas en nuestro hospital para poder controlar las hemoptisis recurrentes y hemoptisis masivas? La embolización de arterias bronquiales, ¿no? La embolización de arterias bronquiales consiste en ingresar por la arteria femoral con unas guías, unos catéteres, y posicionarnos con estos catéteres a nivel de la aorta torácica descendente, de donde nacen las arterias bronquiales, ¿no? Entonces, una vez que localizamos la arteria bronquial diana, donde se encuentran estas cavernas pulmonares, vamos a instilarle una sustancia llamada cianocrilato, ¿no? Esta sustancia llamada cianocrilato es un polímero que al contacto con la sangre se va a solidificar y se va a transformar en un cemento, se va a taponar completamente la arteria bronquial con este cianocrilato, ¿no? A este procedimiento se le llama embolización de arterias bronquiales. Al taponarse el flujo sanguíneo de estas arterias bronquiales, prácticamente ya no va a haber más sangrado, ¿no? Y con esto se controla mucho más tiempo, sin necesidad de fármacos, las hemoptisis que presentan estos pacientes con misetomas. Y tercero, que bueno, la tuberculosis no esté activa, pero en la actualidad pues existen hospitales que tienen salas acondicionadas para justamente operar también pacientes extremadamente drogoresistentes o pacientes que tienen tuberculosis activa, que son a veces refractarios a incluso tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, pero tercero, se considera que la tuberculosis no esté activa.
En cuanto a las cirugías de resección pulmonar, ya les he mencionado las lobectomías, que son las extirpaciones de uno de los lóbulos del pulmón, las neumonectomías, que es la extirpación completa de uno de los pulmones, y las segmentectomías, que es la resección de parte de un segmento de un lóbulo, ¿no? En cuanto a las técnicas de colapsoterapia, el neumotórax artificial intrapleural fue la técnica que se realizó por primera vez por Forlanini, ¿no? Consistía en la inyección de volúmenes de aire en cavidad pleural con la finalidad de que este aire colapsara las cavernas que estaban localizadas sobre todo en los segmentos apicales de los pulmones, ¿no? Ahora, la segunda técnica fue la técnica de sección de adherencias en el neumotórax artificial. ¿Qué pasó? De que veían que a pesar de los volúmenes de aire que se inyectaban a la cavidad pleural, ese pulmón prácticamente no colapsaba, se quedaba prácticamente completamente expandido, ¿no? Entonces, no había resolución de esas cavernas, ¿no? Entonces, como no, como se evidenció que habían adherencias a nivel de la pleura visceral que sujetaba el pulmón y que impedía que este pulmón completamente se expanda, se procedió a hacer una neumolisis intrapleural cerrada que consistía en ingresar con un toracoscopio grueso y poder ingresar con una pinza que seccionara este tejido fibrótico adherencial que sujetaba los pulmones. ¿Ok? Y la neumolisis intrapleural a cielo abierto es un corte mucho más generoso en el cual se libera también al pulmón de todas estas adherencias, ¿no? La frénico-parálisis puede ser completa y permanente, a eso se le llama frenisectomía, ¿no? Va a generar una parálisis y un descenso del diafragma, del hemidiafragma. La frenicoparálisis temporal solamente se hace a través de una frenicopresura, se pinza el, el nervio frénico, que es el que inerva al diafragma. Entonces, prácticamente se pinza para que el paciente quede con una parálisis diafragmática, ¿no? Y al quedar con una parálisis diafragmática, prácticamente lo que se está haciendo es de que se colapsen en las cavernas, sobre todo localizadas en segmentos apicales, ¿no? Y la técnica de frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo, o sea, aparte de pinzar el nervio frénico, se inyectaba también aire en la cavidad peritoneal, era para cavernas localizadas a nivel de segmentos apicales de lóbulos inferiores, ¿ok? Entonces, la técnica de frenicoparálisis combinada con neumoperitoneo era para pacientes que tenían cavernas localizadas en segmentos apicales de lóbulos inferiores, ¿ok? La técnica de toracoplastía consistía en la resección de arcos costales posteriores, desde el segundo a veces hasta el noveno arco costal posterior, con la finalidad que la pleura parietal se encogiera y aplastara internamente esas cavernas a nivel pulmonar. Y el colapso por presión directa o plombaje con parafina o material plástico también se usaba como técnica para el tratamiento de secuelas por TBC pulmonar, ¿no? Entonces, colapso por presión directa o plombaje, ¿ok? Esta es la imagen, fíjese cómo prácticamente se está generando una restricción, aplastando las cavernas localizadas a nivel apical con este, este músculo pectoral mayor pediculado, ¿no? Fíjense, acá se está ingresando grasa procedente de la región glútea, ¿no? O un tumor, un lipoma en alguna parte del cuerpo, dentro de la cavidad pleural donde está localizada esta caverna, ¿no? Entonces, al ingresar esta grasa de otra zona del cuerpo, genera un aplastamiento de esta caverna. Esta es la técnica de frenisectomía. Fíjense cómo se enrolla en una pinza Kelly el nervio frénico, que es el que inerva el diafragma, y prácticamente al enrollarlo y arrancarlo, lo que estamos originando es una parálisis del diafragma, ¿no? El hemidiafragma de ese lado, en este caso el lado derecho, va a ascender mucho más.
Y en este caso estamos viendo la técnica de toracoplastía, en el cual se hacen resecciones de arcos costales posteriores desde el segundo arco costal posterior hasta el octavo, noveno arco costal posterior. Esta es la técnica de Brauer-Friedrich, toracoplastía de Brauer-Friedrich, y fíjense que tiene la forma de una U. Esta es otra toracoplastía de Will Sauerbruch. Es una toracoplastía paravertebral que tiene también la misma finalidad, hacer la resección de los segmentos de arcos costales posteriores, del segundo segmento arco costal posterior hasta el noveno segmento arco costal posterior. Una vez que se hace la resección de estos segmentos de arcos costales posteriores, ¿cómo se vuelve a unir? Con diafragma. Muy bien. Por ejemplo, estas cirugías de toracoplastías eran cirugías que generaban muchas deformidades en la caja torácica y también a nivel de la columna, ¿no? Estos pacientes que eran sometidos posteriormente a una cirugía de neumonectomía, por ejemplo, a toracoplastías, lamentablemente generaban una escoliosis compensatoria, ¿no? Y muchos de estos pacientes tenían la columna desviada hacia un lado. Fíjense cómo se ve en la toracoplastía que la pared torácica está completamente colapsada, ¿no? Y el colapso por presión directa o plombaje era un espacio creado quirúrgicamente con relleno no reabsorbible, parafina y balón, alcohol, polivinilucita, polimetacrilato de metilo, ¿no? De todos estos, el que más se usa con mayor frecuencia son las esferas de lucita, ¿no? Está indicado para lesiones en lóbulo superior con cavernas centrales en pacientes en mal estado general, lesiones en ambos lóbulos superiores bilateralmente o asociado a otro procedimiento colapsoterápico y pacientes con capacidad respiratoria reducida. Muy bien. Entonces, miren, esta es la técnica de colapso por presión directa. Estas son las esferas de lucita que generaban un aplastamiento de las cavernas localizadas sobre todo a nivel apical pulmonar, en este caso del lado derecho. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 esferas de lucita, ¿no? Acá se ve en la radiografía de tórax posterior anterior también. ¿Cuál era el problema de estas esferas de lucita? Que a veces podían migrar hacia la pleura mediastinal y horadarla y generar fístulas aortopleurales o aortoesofágicas, ¿no? Que eran catástrofes quirúrgicas. Y en el caso de la pared torácica a veces se prácticamente migraban y generaban un dolor intenso de tipo pleurítico, ¿no? Incluso a veces pasaban al tejido muscular de la región torácica, generando mayor dolor. ¿Cuáles son las complicaciones de la toracoplastía? Accidentales en el acto quirúrgico, puede ser una perforación pleural, puede ser lesiones vasculares, lesiones nerviosas y un shock operatorio. Estas son las famosas adherencias que nosotros vemos en pacientes que han tenido TBC pulmonar, y estas adherencias generan que el tejido pulmonar queda pegado a las costillas, ¿no? Y estas adherencias son sumamente vascularizadas, fíjense, sumamente vascularizadas. Muy bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es un empiema en fase organizativa, donde hay una colección a nivel pleural, es un empiema pleural que prácticamente ya se ha organizado, ¿no? Tanto la pleura visceral como la pleura parietal tienen paquipleura, entonces esa pleura lo que se tiene que hacer es retirarla, hay que hacer una decorticación pulmonar tanto de la pleura visceral como la parietal y se hace una evacuación y lavado de la cavidad infectada donde se encuentra esa pus, ese empiema, con suero fisiológico caliente abundante, ¿no? Para hacer una adecuada asepsia, un adecuado lavado de la herida. Ahora, la fístula pleurocutánea es un tratamiento quirúrgico que se realiza en pacientes que tienen empiemas pleurales crónicos, en los cuales, a pesar de tratamiento farmacológico, esta, este, esta ventana prácticamente no se ha podido cerrar, ¿no? Entonces, este empiema, como es crónico,
se trata con esta ventana o fístula pleurocutánea para que pueda ser lavada esa cavidad infectada constantemente y también la paciente pueda recibir su tratamiento respectivo. Entonces, ¿cuál es el rol de la cirugía en pacientes con TBC multidroga resistente? Es la resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso. Tiene una tasa de cura mayor al 85% en TBC multidroga resistente. Pero ¿cuáles son los principios? Pacientes deben tener lesiones localizadas. El tratamiento preoperatorio debe ser de 3 a 6 meses con vaciloscopías negativas, cultivo negativo es lo ideal, ¿no? El tratamiento después de la operación debe ser mayor a un año, ¿no? Preservar función pulmonar y el objetivo es disminución de la carga basilar en lesiones cavitarias para evitar las recaídas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los principios de la cirugía en tuberculosis multidroga resistente? Son pacientes con lesiones localizadas. Si son lesiones difusas que abarcan ambos pulmones, ese paciente lamentablemente ya no es quirúrgico, porque no le voy a poder sacar los dos pulmones, eso es incompatible con la vida, ¿no? Entonces, solo se operan pacientes que tienen lesiones localizadas del lóbulo superior, lóbulo medio, inferior, o de todo un pulmón, siempre y cuando la reserva funcional pulmonar sea buena, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones de una cirugía de tuberculosis? El sangrado, ¿no? Como ustedes vieron hace unas diapositivas, las adherencias están sumamente vascularizadas. Entonces, al intentar liberar esas adherencias, seccionar esas adherencias, muchas veces la sangre sale a presión porque están completamente vascularizadas, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores más riesgosos cuando se realiza cirugía en pacientes con antecedente de TBC pulmonar que han quedado con secuelas a nivel de tejido pulmonar, ¿no? El sangrado es sumamente de riesgo, ¿no? Las infecciones ya de por sí, porque esa es una cavidad contaminada, eh, infecciones, el empiema, que es cuando ya hay pus en cavidad pleural, ¿no? La fístula broncopleural, producto de esas rupturas de estos bronquios, ¿no? Se rompen y todo ese contenido rico en moco y también en gérmenes gran positivos, anaerobios, se coloniza toda la cavidad pleural. Finalmente el paciente termina siendo empiema, requiere drenajes, ¿no? Y todas estas complicaciones pueden llevar finalmente a la muerte del paciente. Muy bien, alumnas y alumnos, no sé si tienen alguna pregunta, espero que haya quedado todo claro. Lo más importante y saltante que deben tener en cuenta es la reserva funcional pulmonar, que es sumamente importante para tomar la decisión quirúrgica de operar o no un paciente que tiene secuela por TBC y que requiere cirugía. Entonces, el tema de la función pulmonar respiratoria, que se evalúa a través de la espirometría y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, es sumamente importante. El tratamiento para aquellos pacientes que debido a ese compromiso extenso a nivel pulmonar difuso, muchos de ellos tienen bronquiectasias difusas, ya no son candidatos a cirugía, como yo trato a esos pacientes. No solamente farmacológicamente, porque el paciente no va a poder tomar de por vida, pues, opiáceos, por ejemplo, la codeína, que tiene un efecto antitusígeno, o de repente el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, ¿no? Para evitar que el paciente siga con una tos con sangrado activo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tratar de forma más duradera a estos pacientes con la embolización de las arterias bronquiales, que es sumamente importante como tratamiento paliativo en aquellos pacientes que ya no son candidatos a cirugía? ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Todo claro, doctor. Ok, muy bien, alumnas y alumnos. Yo les agradezco por su atención esta noche. Ya nos estaremos viendo pronto. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.